Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Hoy estaremos conversando, ya la ven ustedes en pantalla, con una joven caraqueña, dirigente político. Estamos viendo nuevas caras en la política. Allí viene el relevo político que tanto necesita este país. Esa sangre nueva, fresca, que espero venga con ideas nuevas, porque hay jóvenes que permanecen con ideas viejas y eso es terrible para una sociedad. De todas maneras, vamos hoy a descubrir quién es Mercedes Malavé, pero para la presentación de nuestra distinguida invitada, les dejo al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos también en Telegram, en nuestro canal informativo, @A8Columnas, donde va a tener todas las noticias que deje este programa y todas las que se generan en nuestro país. Les recuerdo que estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y de Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de Luz Radio Elizabeth Miquilena, en la producción Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Contraste, el diario Versión Final, también a través de somonoticiascol.com y también nos van a poder leer con los amigos de sunoticiero.com. Como siempre le agradezco a todos estos medios de comunicación la confianza y el ser aliados del programa A Ocho Columnas. Como bien lo adelantó Rafael Galicia, hoy vamos a tener un programa de más análisis sobre los recientes hechos que están ocurriendo en Venezuela. Evidentemente, este programa se graba luego del anuncio de la plataforma unitaria con aquella rueda de prensa cuyo vocero fue el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, donde hizo el anuncio que tanto se esperaba desde principios de año, que este programa venía hablando de aquello, de las elecciones regionales, de las elecciones municipales. Lo cierto es que el 31 de agosto la oposición dice que va formalmente a las elecciones del 21 de noviembre. Este tema, las negociaciones de México, ¿qué esperar ahora con la oposición en la calle y cómo esto genera un movimiento en el tema político nacional e internacional referente a nuestro país? Para ello vamos a conversar con Mercedes Malavé. Ella es comunicadora social, también profesora universitaria, coordinadora del partido Unión y Progreso y también una destacada analista político. Ante que todo, Mercedes, bienvenida al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Hola, Rafael Ángel, muy contenta de estar con ustedes y agradecida por la invitación a participar en este programa con tanta audiencia y con tantos medios de comunicación aliados. Bueno, comenzamos. Mercedes, yo quisiera comenzar preguntándote lo obvio. Como dicta el manual, la noticia la tenemos reciente. La oposición anunció que va a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Decía Rafael Galicia del relevo en política, pero mire que quien da hoy el anuncio no es un nuevo en política. Se trata de Henry Ramos Ayub, que podemos debatir también sobre su figura y su accionar político en los últimos años, largo y tendido, pero fue él el vocero en esta rueda de prensa. ¿Qué te parecieron los anuncios? ¿Cómo viste a la oposición, su discurso y su accionar en la forma de tomar una elección como catalizador político para lo que ellos quieren, que es llegar al poder? Bueno, el anuncio se da en medio de mucha incertidumbre, a mi modo de ver. No se sabe, cuando ellos dicen que van a participar, pues no se sabe en qué esquema lo van a hacer, quiénes van a ser los candidatos, cuáles van a ser los criterios de elección de los candidatos. A veces da la impresión, tú mismo lo has insinuado, Rafael Ángel, en tu comentario, que están como volviendo a reeditar esquemas del pasado, en la vocería, en el modo como se eligen las candidaturas, etc. La política se ejerce en el presente y cuando se intentan reeditar esquemas del pasado, pues puede que el resultado no sea igual al que se prevé que puede ocurrir si repetimos más o menos el mismo esquema.
hay una oposición mucho más dividida, ya no son 4 jefes de partido que se ponen de acuerdo y eligen, por ejemplo, una tarjeta única. La tarjeta única no existe, existe la tarjeta de la MUD, que recuerda un momento en que unos partidos con un poco más de fuerza y sobre todo cohesión, decidieron dejar sus tarjetas y participar en las elecciones con una tarjeta única. Eso ya no existe. Hay mucha división política, como digo, no solo por la judicialización de la política, partidos intervenidos, tarjetas confiscadas, partidos secuestrados, como lo queramos llamar, sino que hay divisiones internas en la política, en la visión política de todas las fuerzas democráticas del país, ¿no? Eso hace mucho más de filigrana el trabajo de cohesión y de alianzas políticas. Hay que buscar en todos los sectores, me parece a mí, en mi modo de ver, dónde están los verdaderos liderazgos. Y para eso, pues uno no puede ir con un esquema preconcebido, con una maqueta prediseñada, diciendo, repartiéndose el país, ¿no? A este le toca esto, a este le toca lo otro, sino que hay que hacer un trabajo mucho más, vamos a decir, inductivo, o sea, de conocer la realidad hoy de cada municipio, y pareciera que ese trabajo no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Otra cosa es que la decisión de participar se da en medio de una negociación, donde tanto el gobierno como la oposición esperan que ocurran más cosas. Si esas cosas no ocurren, pues se pueden parar de la mesa cualquiera de los dos, y si la participación en las elecciones depende de esa negociación, cosa que parece que están bastante relacionadas, pues en cualquier momento se puede echar para atrás o revertir esa participación. Por ejemplo, el gobierno espera que después de la decisión del G4 de participar, después de haberle concedido tarjetas y quizás ciertas habilitaciones políticas, el gobierno espera alguna flexibilización o algún levantamiento de sanciones. Si eso no se produce, pues yo me pregunto qué puede hacer el gobierno para molestar, inquietar, perturbar este clima de participación del G4, que no creo que sea tanto por convicciones de que hay que participar, sino porque prácticamente no les queda más remedio. ¿Qué otra cosa pueden hacer, no? Por otro lado, el G4, que es el que está principalmente negociando en México, pues si el gobierno no concede otras cosas que ellos en el camino pueden pedir, pues puede ser que ellos también retiren su participación. Y lo digo porque, ya para concluir esta pregunta, hace poco escuché a Ocariz, precandidato a la gobernación de Miranda, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron qué errores había cometido. Y el error que mencionó fue no haberme retirado de las elecciones el día antes. Porque él se había enterado el día antes de las elecciones, se enteraron ellos, su comando, que habían migrado a 400.000 electores. Esta es la versión de Ocariz. Con lo cual, a mí esa respuesta me dejó con la sensación de que ellos en cualquier momento pueden decir que, miren, no están dadas las condiciones. O sea, ya Smolansky anunció algo de eso hoy en un tuit que leí. Ojo, y esa respuesta de Ocariz, me parece a mí también, llega 4 años tarde, básicamente. No se ha explicado al país los resultados de aquella elección regional y ahora se anuncia esta. Pero, ¿cómo ves o cómo analizas este cambio de tono? ¿Cómo pasa ahora, por ejemplo, una oposición que antes lideraba Juan Guaidó, por ejemplo, y ahora se cambia el tono, ahora es la negociación, pactar una salida pacífica, negociada? En el medio no hay como un check and balance, es decir, pasar la cuenta y decir, bueno, disculpen, nos equivocamos, la tesis que nosotros tomamos no funcionó y ahora vamos por este camino. ¿No te parece que la oposición está simplemente dando brincos sin asentar primero una base de una estrategia para enfrentar al gobierno? Absolutamente, absolutamente de acuerdo contigo, lo he dicho en mis redes, coincido con todas las personas que hacen ese planteamiento. El check and balance, la rectificación, el decir nos equivocamos, es una cosa que no hace ni el gobierno ni el G4. O sea, en eso los extremos se parecen, ¿no? Cada uno sigue diciendo yo tengo la verdad absoluta, aunque estén haciendo totalmente lo contrario. El gobierno cambiando el modelo económico radicalmente, ¿no? Estamos pasando de una expropiación salvaje a un permisivismo económico que prácticamente aquí no se sabe ni cuál es la moneda, ni
ni cómo es la oferta y la demanda, nada. Simplemente se están haciendo los locos en todo lo que tiene que ver con materia económica y desigualdad o inequidad social. Y la oposición comete errores garrafales en política que no dan resultado, que sepultan las fuerzas democráticas y vuelven al terreno electoral como si nunca se hubiesen ido, como si nunca hubiesen cometido errores. En cualquier país, pienso yo, civilizado, por ejemplo, lo vemos en los países europeos, ese liderazgo que se equivocó radicalmente y se equivocó diáfanamente, se debería poner a un lado y dar paso a nuevos liderazgos y decir, mira, nos equivocamos, ya me retiro, renuncio y pones a otra persona a dirigir los destinos del partido, ¿no? Es lo que ha pasado en España tantas veces. Bueno, aquí no, aquí vemos a los mismos que dicen no votar, las máquinas cuentan los votos al revés, votar es un fraude, si votas quedas autoexcluido o si te eligen quedas autoexcluido, a decir hay que votar porque votar es un derecho. Uno dice, bueno, es impresionante, ¿no? Realmente forma parte de esa cultura política y democrática que tenemos que adquirir los venezolanos, porque mientras la población no le demande eso a su liderazgo no se lo va a conceder, no se lo va a dar. Creo que forma parte de esos criterios de madurez política, de cultura política y democrática que los venezolanos tenemos que adquirir, pues será a base de una pedagogía social y política que tenemos que iniciar en el país. Tarde o temprano, me parece a mí, tendremos que ser un poco más exigentes con el liderazgo político. Bueno, y muy interesante, creo, Mercedes Malavé, que hay tantos análisis como habitantes en Venezuela. Esto lo podemos analizar de todas las. Pero quisiera, y lo intentaré en esta entrevista, analizar puntos de vista, digamos, básicos, indispensables. Voy a colocarle un nombre para la dinámica de la conversación. A la oposición política venezolana debe recomponerse. Ya tengo un par de días avisando este asunto. Necesario va a ser, tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, porque si no, llegará el año 3000, el año 4000 y el año 5000 y la oposición política venezolana seguirá peleando. Yo quiero preguntarte lo siguiente, porque este es un programa de entrevista donde el invitado habla, se le hacen preguntas y habla. Solo que a veces las circunstancias me obligan a hacer comentarios, a veces comentarios que no vienen al caso. La oposición quiere desplazar a Nicolás Maduro del poder, ¿verdad? Para ello, la oposición política venezolana desde hace 22 años, no son 2 días, desde hace 22 años o 21 años, ha mantenido una estrategia de lucha con zigzagueos, con decisiones, etcétera, etcétera, bastante mal. Bastante mal porque 20 años después el gobierno sigue donde está y la oposición no ha logrado conquistar el poder. Entonces, 20 años después, te pregunto, Mercedes, la oposición para llegar al poder, deberá tomar el autobús de las elecciones. Si la respuesta es sí, entonces quiero que me conteste la segunda pregunta. Si el autobús de la oposición para conquistar el poder es el autobús llamado elecciones, segundo, en ese autobús deben montarse todos. Debe haber un puesto para todos. Y entonces ustedes estarán demostrando que más importante que sus propias ideas es la reconquista de la democracia, de la libertad y de la prosperidad. Si ustedes no se unen, ustedes estarán enviando otro mensaje a la población. Es decir, aquí habrá que esperar que crezca el partido Unión y Progreso, que crezcan todos estos partidos que han aparecido al margen del G4. Y con respecto al G4, en este país yo estoy deseoso que los partidos del G4 se midan
Porque yo te pregunto, y es la tercera, ¿cuál es el principal partido de oposición de este país? ¿Cuál es la organización política más popular de oposición? ¿Cuál es, si nunca se han medido? Si en el caso del Zulia van a tener 10 años fuera del poder y a nivel nacional 20, 21 años. Este paquete, perdón que me extendí demasiado, me hace seña que debemos ir al corte. No, rapidito. no, hacía señas del tiempo de la pregunta, nada más. Ah, ok. Adelante, Mercedes Malaver, presidenta del partido Unión y Progreso. Creo que eres la presidenta más joven de un partido político. Yo no había visto esto, es una criatura. Mira, Rafael, no soy tan joven, tengo 43 años. Mira una cosa, me gusta mucho, mucho, mucho el ejemplo del autobús. Yo siempre estoy buscando ejemplos gráficos para poder explicarle a la gente. Yo asumo la política sobre todo desde la pedagogía. Me parece que es el aporte más grande que le puedo dar al país y lo que más se identifica conmigo porque soy profesor universitario. El autobús, como dices tú, el autobús de las elecciones. En el autobús de las elecciones, por supuesto que caben todos, deberían caber todos los venezolanos. Para un demócrata, para una persona que cree en la democracia como el medio para la felicidad de los seres humanos y para el bien común, pues en su espíritu no puede estar ningún tipo de exclusión, ni siquiera los corruptos, porque existen otros procedimientos para juzgar, para acusar, para el debido proceso, lo que llaman, ¿no? Por lo tanto, un demócrata tiene que estar viendo cómo recuperamos a todo el país, al país completo. Y en ese sentido, pues la imagen del autobús es perfecta porque sí, todos caben en el autobús. Ahora, el autobús es un instrumento que te lleva a algún sitio. Tú tienes que saber para dónde vas. ¿Para dónde voy yo con ese autobús? Y para ir, tú necesitas un conductor, un solo conductor, máximo dos, para que uno no se quede dormido, para que se turne. Uno piensa en muchos países, Suráfrica, por ejemplo, un solo conductor, Mandela, logró movilizar a todo un país que se odiaban, y no solo se odiaban, desconocían la naturaleza humana de unos y otros. Imagínate el problema que había allí donde unos señores de Suráfrica decían de otros que no eran seres humanos, que no merecían un trato de ser humano. En Chile pasó más o menos lo mismo, pero el ejemplo de Chile es todavía más impresionante, porque en Chile el conductor, o sea, a quien todos los chilenos le daban la llave del autobús para que lo manejara, les dijo, se volteó y les dijo, señores, yo no puedo conducir este primer tramo del autobús, del camino, porque si lo conduzco yo, quizás voy a ir a mucha velocidad y unas personas del autobús se van a poner nerviosas y me van a sacar del autobús y van a volver a echar para atrás el autobús. Entonces yo quiero que este primer tramo lo maneje este señor que es mayor, que es demócrata cristiano, que es conciliador, y es impresionante ese diálogo entre Lagos y Aylwin, donde Aylwin le dice, tú eres el líder, yo no estoy ni siquiera en las encuestas. Y Ricardo Lagos le dijo, yo lo voy a hacer ganar, pero por favor conduzca usted este primero porque Pinochet no se va a sentir tranquilo en el autobús si lo manejo yo. Entonces, qué buen ejemplo has puesto, Rafael, para entender lo que significa la responsabilidad de un político. La responsabilidad frente a la nación, frente a la patria, frente a la república, frente a la democracia, frente a las convicciones. En Venezuela tiene que haber una renovación del liderazgo político porque ningún liderazgo ha demostrado una conducción seria en el proceso tan difícil que está viviendo el país. Tú me dices, ¿son suficientes las elecciones? Mire, yo te diría, a estas alturas no. Venezuela necesita un plan de recuperación económica, social, política, moral, educativa, cultural, religiosa, de valores, que quizás un clima electoral, de fiesta electoral, de feria electoral, donde yo gané y te vas, no sea suficiente para la recuperación del país. En Guatemala estuvieron 10 años negociando la paz, 10 años por empeño del gobierno, con la guerrilla de negociar la paz, y firmaron 18 acuerdos de gobernabilidad, 18 acuerdos. Se pararon y se sentaron de la mesa un montón de veces, y no se paraban de la mesa porque no tengo condiciones, porque me miraste feo, se paraban de la mesa por atentados, secuestros, por cosas muy graves que hacía la guerrilla. Incendiaban el país, estaban en la montaña, bueno, empleaban las armas como mecanismo de insurrección para llegar al poder. En El Salvador estuvieron 8 años en una guerra civil.
Entonces, hoy en día hay que tomarse muy en serio todo lo que está pasando en Venezuela, porque lo que está pasando en este país es muy grave. Cuando los extremos se apoderan de la política, y digo los extremos, se reconocen porque usan el lenguaje violento, llaman a insurrecciones, todo es un binarismo, bueno, malo, blanco, negro, tú o yo. Esos son los extremos en política. No solamente hay torturas, agresiones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, sino que la vida cotidiana de todos los ciudadanos se convierte en una tortura. ¿Cómo viven los zulianos? Yo acabo de ver, estoy en Maracaibo, acabo de ver en San Francisco una señora con problemas evidentes de artritis, evidentes porque tiene deformaciones, llevando el agua en su propia silla de ruedas, empujándola sin poder caminar con 2 botellones de agua, yendo a un vecino a que le dé agua del pozo porque porque ella no tiene. ¿Cómo están viviendo los venezolanos? Es demasiado grave la crisis humanitaria de servicios básicos que hay en el país. Entonces, es una tortura realmente por culpa de unos extremos que lamentablemente se han apoderado y ahora quieren llegar al terreno electoral. Bueno, otra vez con ese espíritu de rebatiña, otra vez con ese espíritu de nosotros somos los fuertes, y si pierden, y si por las divisiones se pierden algunas alcaldías, algunas gobernaciones, que van a decir fraude, y volvemos otra vez al mismo círculo vicioso de una cantidad de excusas que se ha inventado el mismo liderazgo político para no admitir sus errores. Bueno, pues todas esas cosas evidentemente tienen que cambiar. Por lo tanto, yo invito, valiéndome de tu ejemplo, a que entendamos que sí, que ciertamente todos cabemos en el autobús de la democracia, de las elecciones, pero tiene que haber una conducción seria, una conducción responsable, una conducción que sepa dónde va. Yo no me meto en política, ni estoy en un movimiento político para que me den un cargo por aquí y me saquen un candidato por allá y un concejal. Quienes conocen mi trabajo político, quienes me invitaron a esta gira en el Zulia, saben perfectamente que yo no vengo aquí a negociar cargos de nada, ni de concejales, ni de alcaldes. Vengo simplemente a decirle al país, a los medios de comunicación, a todo el que me lo permita, a las reuniones políticas en la Villa del Rosario, en Machiques, donde vaya, los obispos, donde me reúna, que aquí hay que plantearse en serio el tema de la política y de la conducción de la política. Porque si no, vamos a seguir perdiendo vidas a lo largo de este viaje en un autobús que no termina como el judío errante de dar con el camino, con el paso que nos lleva a la modernidad. Bien, amigos de 8 Columnas, estamos conversando con Mercedes Malavé. Ella es la coordinadora nacional del partido Unión y Progreso. Analizamos la situación venezolana actual. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos nuestra conversación con Mercedes Malavé. Para los que nos siguen por televisión y por nuestro canal de YouTube, bueno, una joven periodista al frente de un partido político. Mira, chica, dime en qué consiste este partido Unión y Progreso. ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? ¿Es de centro izquierda? ¿De centro derecha? ¿Es de centro centro? ¿Minicentro? ¿Subcentro? Unión y Progreso, ¿cuál es el sustrato ideológico de este partido? Y si está montado en el autobús de las elecciones también. Ajá. Sí, sí, mira, algunos promotores de Unión y Progreso venimos del antiguo partido, del tradicional Partido Social Cristiano COPEI. Nosotros, después de un esfuerzo muy grande por recuperar la institución, participamos en todas las elecciones, en las elecciones de Henry Falcón, aunque no era nuestro candidato, pero entendíamos que el único camino que tiene un partido político para crecer son las elecciones. Tuvimos un problema jurídico por razones políticas, porque al final los partidos intervienen es por razones políticas, ¿no? Y la razón política fue nuestra resistencia a sentarnos en lo que se llamó la mesita o mesa de diálogo nacional. Nosotros no teníamos nada contra los partidos que se sentaron en esa instancia de negociación, pero nosotros sentíamos que recién salidos del TSJ, porque en ese momento se había cerrado la causa por completo, y con una misión de unificar a los socialcristianos, unos están con las elecciones, otros están con la abstención, otros están con el golpe, otros están con, bueno, las infinidad de cosas, sentarnos allí nos excluía de poder unificar
al partido COPEI, que era la prioridad. Yo soy nieta de uno de los fundadores de ese partido. Bueno, pues el gobierno en una de esas bravuconerías produjo una sentencia completamente express en cuestión de horas y nos sacó, pues. Entonces, bueno, nosotros nos pueden quitar la tarjeta, nos pueden quitar las siglas, pero la convicción de que tenemos que seguir en las elecciones no nos las podían quitar. Entonces llegamos a acuerdos con esa tarjeta que se llamaba Progreso, era una tarjeta carabobeña, cuyo triunfo más importante fue haber llevado a Miguel Cochola a la alcaldía de Valencia. Y resulta que los promotores, los directivos de la tarjeta Progreso, quisieron que nos integráramos en una misma tarjeta que se llamara Unión y Progreso. Nosotros, yo por lo menos, y los socialcristianos no somos de tendencia progresista, somos más bien de centro, de la democracia cristiana, pero ellos sí tenían una tendencia más progresista, y la verdad es que nos hemos entendido muy bien, porque en este momento, Rafael, más que hablar de derecha y de izquierda, de socialdemocracia o de socialcristianismo, yo creo que hay que hablar de la democracia, recuperar la democracia. En ese sentido, pues yo hace un par de años quise como dejar muy claro eso y me tatué el mapa de Venezuela aquí, mira, la izquierda y la derecha. Y siempre digo que para unir a Venezuela en este momento hacen falta la izquierda y la derecha. Hacen falta todas las personas que crean, que tengan convicciones democráticas. Esto es creer en la alternabilidad, creer en el pluralismo, creer en la complementariedad de las ideas, creer en la solidaridad nacional e internacional con países democráticos y no democráticos. O sea, hay que tratar de afinar mucho esos conceptos y valores democráticos para poder realmente conducir al país completo, como hemos hablado en este programa, hacia un destino mejor, hacia un destino democrático. Y Mercedes, ese destino pasa por las negociaciones de México. ¿Cómo ve Unión y Progreso la sentada en México? Mira, pasa por la madurez política, pasa por la visión de estadista. Si estos la tienen, los de México pasará por ellos. Si no la tienen, no pasará por ellos. O sea, no es tanto una cuestión de dónde me siento ni con quién me siento, sino con qué actitud, pues, y cuánto hace falta, cuánto más tenemos que sufrir, cuántos más niños desnutridos tiene que haber, cuánto más incertidumbre, diáspora, tercera edad abandonada tiene que haber para que ese liderazgo madure, ¿no? Yo creo que en todos los países que han pasado por traumas, así como lo que nosotros estamos atravesando, tarde o temprano llegan esas personas que asumen con madurez política y humana la crisis. Y eso es lo que estamos esperando en Venezuela, y eso es lo que tarde o temprano yo creo que va a ocurrir. Rómulo Betancourt decía que sus primeras inquietudes políticas no le vinieron tanto por el deseo de ocupar un cargo, ¿no? O de hacer política, sino por la decepción y la tristeza que le da ver a las personas sufriendo, ¿no? Ver a tantas personas, y por eso fue y agrupó a los trabajadores, agrupó a los agricultores, fue buscando a esa gente que sufría y le fue diciendo, bueno, puede haber un destino mejor, ¿no? Yo tengo unas ideas políticas que pueden ayudar a que ustedes vivan mejor. Pero fue la sensibilidad social lo que lo movió en definitiva. Pues tarde o temprano, hijos de esta tierra, pues serán capaces de ver las cosas con esa misma claridad con que la vieron Betancourt, Jovito Villalba, Rafael Caldera. Yo creo en eso. Eso es el fondo de mi optimismo y de mi esperanza. Unión y Progreso está en el autobús de las elecciones. ¿Participarán en el 21 de noviembre? Me robaste la pregunta. Siempre hemos estado en las elecciones. Fíjense, cuando nosotros estábamos en COPEI, en el año 2015, se produjo una sentencia, y por razones de desconfianza hacia la directiva nombrada, la MUD decidió excluir a todos los candidatos de COPEI de sus planchas. Sin embargo, nosotros participamos llamando a votar, ¿no? Y apoyamos a los 113 diputados, a todos los que se postularon en esas elecciones. Después hubo elecciones de gobernadores y COPEI todavía seguía excluido de la MUD, y sin embargo nosotros apoyamos a los 23 candidatos a gobernadores que había postulado la MUD. Siempre hemos estado con espíritu de unidad y con espíritu de desprendimiento, pues invitando a los dirigentes regionales a desprenderse, a crecer, a tener más músculo para poder reclamar, bueno, el liderazgo en caso de que no se le reconozca, ¿no? Pero siempre hemos estado, y ahorita en Unión y Progreso tenemos exactamente la misma mentalidad. Yo estoy aquí no para levantarle la mano a mis candidatos,
lo dije en el programa que fui esta mañana. Estoy para apoyar la vía electoral, los consensos, la búsqueda de los mejores liderazgos, los más representativos, los que puedan hacer recuperar más la confianza en el voto, ¿no? Pero en concreto, Mercedes, llevan candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales. Nosotros hemos postulado, porque estamos ahorita en fase de postulación, hemos postulado en todos los municipios y en todas las gobernaciones. Pero sabemos que en este momento va a empezar una serie de negociaciones, por ejemplo, por decir una cosa muy clara, aquí en Zulia se perfila cada vez más el liderazgo a la gobernación de Manuel Rosales, y entonces hemos postulado, pero para reservar los nombres. Pero nosotros esperamos que en los estados y los municipios se produzcan acuerdos lo suficientemente convincentes y coherentes como para que nosotros seamos capaces de apoyar. Nosotros no vamos a apoyar alcaldes, candidatos impuestos de Caracas si no tienen un liderazgo real. Para eso, pues yo me desgasto recorriendo el país y todos los miembros unidos, por eso nos desgastamos recorriendo el país para saber realmente qué siente la gente, qué siente el liderazgo de los municipios. Yo tengo entrada, y eso es, bueno, fácilmente comprobable, a los liderazgos de los municipios de todos los partidos del G4, de la Alianza Democrática, bueno, yo vengo de COPEI, y con todos ellos conversamos. Cuando el liderazgo no es impuesto, sino que es apoyado por las fuerzas mayoritarias o la fuerza de Caracas, pues muy bien. Ahora, si el liderazgo es impuesto por una repartición, pues yo creo que ahí sí va a haber problemas y habrá que apoyar al mejor, porque al final nosotros hacemos esto por un deber de conciencia, no por un oportunismo de cálculo electoral. Mercedes, has dicho que has recorrido el país. En tu caso y también otros dirigentes nacionales de Unión y Progreso han recorrido el país, visitan Venezuela, los estados, los municipios, las parroquias. Te pido una reflexión pensando sobre todo los 5 millones de venezolanos que no estamos en Venezuela. ¿Cómo está hoy el país? Los venezolanos que estamos afuera vemos a Venezuela por las noticias, Twitter y el resto de redes sociales. Pero a los dirigentes políticos que están en el terreno de la lucha, cómo ven a Venezuela y si sienten que hay el desprendimiento necesario dentro de la oposición para que de verdad se logre un acuerdo pensando en los liderazgos legítimos de cada municipio y de cada estado, pensando más por el país que por un beneficio propio. ¿Hay conciencia de esto? ¿Y cómo se ve el país estando desde dentro y pensando en la gran cantidad de venezolanos que están afuera, estamos afuera, pero nunca dejamos de ver a Venezuela? Sí, bueno, el país está muy mal, yo lo veo muy mal. Veo colas en todos los trayectos que hago de un estado a otro, pues lo que une las carreteras prácticamente son las colas por el combustible, las colas de gasoil y de gasolina. En mi trayecto que fue por tierra al Táchira, vi con mis ojos los migrantes a pie, semidescalzos, con medias y cholas, caminando hacia la frontera. Veo todas las zonas industriales del país completamente abandonadas. Apenas se ven pocos florecimientos de una que otra planta industrial, pero la mayoría están cerradas, destruidas, envejecidas, cosa que hace muy difícil volver a recuperarlo porque la inversión sería enorme. Sin un auxilio financiero internacional, tú no puedes levantar una planta que lleva 10, 15 años parada, ¿no? Porque es todo, se ha deteriorado todo, además Venezuela, por estar donde está, un país tropical, es muy difícil, las cosas se deterioran demasiado cuando no se usan. Veo urbanizaciones, prácticamente tú ves por las noches, vas por los edificios de aquí de Maracaibo y ves 2 o 3 luces prendidas, todo el resto del edificio apagado. Eso quiere decir que el edificio no se puede mantener porque el condominio es impagable, ¿no? Porque no se puede dividir los gastos de mantenimiento del edificio entre las pocas familias que quedan allí. Bueno, como esto, Rafael Ángel, te puedo contar, podemos estar 2 horas hablando de los problemas del país y lo notorio y palpable que son, cómo están los aeropuertos, cómo están las líneas de transporte, todo está sumamente deteriorado, destruido, envejecido. Hace poco estuve en un acto en La Guaira, en el estado Vargas, y fuera de la parte central, digamos, de la parte que recorre todo el mundo, tú te metes hacia adentro, Vargas adentro, y eso es igualito a Cuba, igualito. O sea, tú ves un documental de Cuba y dices, no sé si estoy en La Guaira o estoy en Cuba, es lo mismo.
Entonces el país está muy mal. Al liderazgo, pues yo siento que el liderazgo cuando recorre el país ve exactamente lo mismo que yo. Yo pienso que, de hecho lo dicen, cuando los entrevistan y todo, lo dicen. Pero yo no sé, algo pasa en el momento que se sientan, que empiezan con el espíritu de vendetta, de rapiña, de a mí me toca esto, a mí me corresponde. A veces me pregunto, con el perdón aquí de ustedes dos, si es que es algo muy varonil, ¿no? O sea, ese llegar a competir, como a... Y en ese sentido, pues se han salido muchos, bueno, a mí me han llegado varios estudios por mi condición, claro, donde hablan del papel de la mujer como agente de paz y negociación, ¿no? Como una persona que se le facilita más llegar a acuerdos, se le facilita más el desprendimiento, se le facilita más el altruismo, pensar en el otro. Las mujeres tienen la responsabilidad de cuidar la vida, son más sensibles a los sufrimientos. Y entonces, mira, quizás parte del problema es que hay que quitarse un poco la mentalidad, a mí me toca, a mí me corresponde, yo compito, y ese espíritu más competitivo, y ponerse a pensar más bueno, en cómo podemos entre todos ayudar, ¿no? Salvar esto. Y a veces, bueno, desprenderse de algo que me toca, me corresponde en justicia, porque yo soy el abanderado aquí o el que siempre ha sido candidato. Este partido, a mí me da risa cómo hablan los partidos, ¿no? Como dice Rafael, partidos que llevan 10, 15 años y dicen que les corresponde un Estado. Uno dice, pero ¿cómo que te corresponde un Estado si tú llevas 10 años fuera del poder? ¿Cómo que te corresponde? O sea, esa mentalidad es igualita al chavismo. ¿Se creen los dueños de Venezuela o se creen los dueños de un Estado? Y yo también, en ese sentido, no le respondí la pregunta a Rafael, pero es verdad, yo también, una cosa buena que veo, y ojalá que lleguen hasta el final, es que que midan la tarjeta de la MUD, porque las encuestas dicen que esa tarjeta está por debajo de la de los partidos políticos. Entonces, qué bueno, bienvenidos a la vía electoral, pero después no vayan a decir fraude, me hicieron trampa, me retiro un día antes, cuando vean que las elecciones están perdidas, simplemente porque ese liderazgo ya no es lo que era hace 10 años y esas tarjetas menos, ¿no? Entonces, bueno, sí, mira, la palabra clave, pienso yo, es madurez política, rectificación, mentalidad estadista para poder sacar el país adelante. Mercedes, la recomposición de la oposición es necesaria. Hablemos del 22 de noviembre. Sea cual sea el resultado electoral, la agenda política 2022 pasa por el tema del referéndum revocatorio, saber si todos ustedes se ponen de acuerdo para convocar un referéndum revocatorio que está previsto en nuestra Carta Magna. Y de ahí para adelante aquí no hay elecciones hasta el 2024, creo que son las elecciones presidenciales. Correcto. Entonces, hay tiempo después del 22 de noviembre para que la oposición se recomponga, se reunifique, se unifique. Porque, ¿qué más puede pasar en este país para que ustedes no se unan? ¿Qué otra cosa? Un terremoto, un maremoto. Otro, hoy hubo uno en el 99. Que lleguen los marcianos, que aterrice un platillo volador y salgamos todos corriendo a la sede del Centro de Acción Democrática y nos encerremos allí. Entonces, la recomposición de la oposición, no te escucho con contundencia una respuesta en nombre de tu partido. ¿Qué va a ser Unión y Progreso? Está bien el diagnóstico, machete, como decimos aquí, pero ya, el 22, es 22 de noviembre, la oposición ganó unas cuantas, perdió lo que sea. Para lo que viene, el país reclama que ustedes se unifiquen. Y este proceso del 21 va a ser una fotografía interesante porque ya no es los periodistas, los programas, los analistas. Mercedes, si te quedáis unos días más aquí y Enrique Reyes te lleva para allá, para el mercado de las pulgas, y echáis una caminadita al mercado de las pulgas, te vais a dar cuenta que ahora es la gente, el común y corriente, que le dice a los partidos, ¡ey, ey, 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 ey! A las elecciones, vamos, vamos a participar, a contarse. Mientras ustedes no se cuenten, habrá un G4 que dice que son los más calacachimba. Y que como ellos hace 10 años, en el caso del Zulia, pero, por ejemplo, la última medición fue el 2015, la elección parlamentaria. Dios mío, he hablado mucho y preguntado poco. Mercedes, ayúdame a que eso... No, pero tú,
tus comentarios a mí me inspiran mucho. Mira, hace más de 20 años, Acción Democrática iba con su tarjeta. Claudio Fermín o el que fuera candidato iba con su tarjeta. Y Copey iba con su tarjeta. Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez, el que fuera. El MAS, por ejemplo, Teodoro Pekov, lo apoyaban 18 tarjetas, 20 tarjetas, un montón de tarjetas, Opina, no sé cuánto y tal, lo apoyaban. Y al final, pues, hacía falta una tarjeta y una alternativa para ganar las elecciones. Yo creo en la unificación así, o sea, yo no creo en la unificación, como tantas veces dice Eduardo Fernández, una sopa de letras, ¿no? Como a mí el CNE me dio un partido, entonces tú te tienes que poner de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Porque realmente lo que hace falta es unificar al país con una alternativa. Eso es lo que hace falta. Si eso se logra, pues se polariza la elección y el resultado termina favoreciendo a uno, como favoreció a Chávez en su momento, frente a la maquinaria de Copey. Yo creo que tenemos que trascender un poco nuestra visión de la unidad y pensar más en un mensaje unificador de la nación, porque al final la soberanía reside en el votante, en el elector, que va a, si el mensaje es atractivo y fuerte, pues va a dejar de estar pidiendo la unidad, la unidad, la unidad, y va a empezar a decir, yo quiero a este, ¿no? A mí me gusta este mensaje, no hemos dado con una alternativa, más allá de la unidad, contra este, ¿no? Porque la unidad es la unidad de los que adversan a Chávez, pero no se sabe qué son. Y con esto voy al tema del revocatorio. Se lo escuché a Griselda Colina, rectora suplente del CNE, muy claro decirlo, me pareció muy, muy buena su respuesta. Todos sabemos lo que queremos, lo que no queremos a Maduro. Ah, perfecto, recogemos las 6 millones de firmas, vamos al revocatorio y le decimos a Maduro, no te queremos, y Maduro se va. Ok, sabemos qué queremos, sabemos a quién queremos, seremos capaces de ponernos de acuerdo en torno a uno solo, a uno, porque si no el chavismo vuelve otra vez a ganar. No sabemos, entonces vamos a como tú dices, no tenemos tiempo de orientar este asunto hacia un liderazgo que sea convincente, que realmente convoque a todos los venezolanos. Para eso cada político tiene que lanzarse al ruedo, hacer el trabajo y bueno, y la población dirá, ¿no? Yo creo que en ese sentido no podemos ponerle tapones a nadie, sino decirle, bueno, lánzate. Yo estaría muy contenta en esta primera elección regional de Unión y Progreso, estaría muy contenta si nosotros logramos llevar candidatos propios en algunas alcaldías, no estoy hablando de gobernaciones, me parece que las gobernaciones todavía no son un proyecto para Unión y Progreso que están haciendo, que apenas lleva año y medio de fundado y ha participado en una elección parlamentaria. Si nosotros lográramos llevar algunos candidatos propios a las alcaldías, tenemos algunos que queremos lanzar, lo apoya o no lo apoya la MUD, lo apoya o no lo apoya el 4, porque los queremos medir. Los queremos medir porque tenemos certeza de que en su municipio, aunque sea muy pequeño, ellos son referentes, son líderes y pueden ofrecer una alternativa que convenza a la gente. Tenemos un candidato en Barlovento, tenemos un candidato en el municipio Guásimos del estado Táchira, tenemos una candidata en el municipio Andrés Bello, en Cordero, en el estado Táchira. Tenemos algún candidato también en el oriente del país, en el Tigrito, que ahorita no recuerdo cómo se llama ese municipio, pero bueno, jóvenes que han confiado en Unión y Progreso, nos han dado la opción de la tarjeta y bueno, aquí mañana voy a la Villa del Rosario a apoyar a Alexandra Torres, independiente, periodista, que en la Villa del Rosario su candidatura ha ido agarrando peso. Ella dijo, yo quiero que me postule Unión y Progreso y yo aspiro, ojalá que en las elecciones de noviembre nosotros como Unión y Progreso logremos tener algunas victorias a nivel de alcaldía. Si no las tenemos, Rafael, seguiremos luchando, seguiremos trabajando, seguiremos posicionando nuestro mensaje, no tenemos grandes, digamos, tenemos muchas limitaciones, más que recursos para hacer campaña y para orientar esto, pero bueno, no importa, eso es lo de menos. Lo que tiene que haber es mucha voluntad de cambiar esto y diferenciarnos, ¿no? Diferenciarnos es muy importante, es decir, nosotros siempre hemos llamado a la participación, no somos pendulares, como decías tú, el zigzagueo, el penduleo, nosotros no estamos con esa estrategia, hablarle claro a la gente y después, bueno, cosechar lo que hayamos sembrado, pues. Mercedes Malavé, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, me encantó estar con ustedes. Bueno, espero que sus anfitriones sean generosos
con usted y la lleven a comer mucho patacón, Y cepillado. cepillado porque Cepillado para el calor. las temperaturas aquí lo ameritan, pero que no se les olvide el tumbarrancho frente al Club Bellavista. Uf, Bueno, muchas una gracias. Muchas genialidad. gracias. Amigos de Más 8, preguntas. amigos de 8 columnas, vieron y escucharon a Mercedes Malavé. Ella es la coordinadora nacional del partido Unión y Progreso. Analizábamos toda la actualidad de nuestro país. Si llegaron hasta la parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de 8 columnas. Síganos en todas las redes sociales que aparecieron a lo largo del programa. No se olvide de vernos en Telecolor en el estado Zulia y en Somos TV en el estado Lara, y nos escuchan a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.